Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a hacer el discernimiento bíblico en el capítulo 2 de la epístola primera de Pedro. En ese libro, Primera de Pedro, capítulo 2, allí vamos a ver varios puntos, entre los cuales está uno que llama bastante la atención, que dice así: los conversos son como niños recién nacidos en Cristo. Esto es para nosotros importantísimo, porque aquí podemos ver que no es como nos lo han pintado otras personas, de que uno llegó, sopló y hizo una botella. O sea, de que alguien llegó, se leyó la Biblia, se la aprendió, hizo cursos bíblicos o terminó una licenciatura en teología o un doctorado en teología y ya. Eso basta. Eso basta para los efectos de ver la instrucción e impartirla en una forma clara para ellos, circunscrita, diría yo, más bien a un pensum de estudio, a la escolástica. La escolástica es esa que rige como la ley de las escuelas, donde se enseña a través de los pensum establecidos del conocimiento hasta cierto punto, y de allí, si hubiera que aprender algo más, estaríamos hablando de una especialización. Bueno, aquí ya no nos saltamos esos trámites, puesto que es de presumir de que muchas de las personas que se llegan hasta este live informativo acerca de las cosas espirituales, en alguna forma han estado leyendo cosas espirituales o las han escuchado, por lo menos. Tal vez han leído la Biblia, tal vez han leído algún otro libro de alguna otra religión, tal vez han hecho un estudio de esos estudios que se hacen para estudiar la psiquis, para estudiar el comportamiento, esos estudios de psicología que se hacen para estudiar las aberraciones del pensamiento y del sentimiento. Pero acá estamos hablando de algo un poco más profundo. Aquí esto que vamos a ver en el capítulo 2 de Pedro, se trata de que en la apreciación de los que ya están y son practicantes de la verdad, como lo eran los apóstoles encargados de llevar algunas congregaciones, acá automáticamente nosotros vemos que los primeros congregantes, las personas que iban a buscar de Cristo,
sencillamente por ser nuevos creyentes, como todavía lo hay, son recién nacidos en Cristo, son recién nacidos en ese conocimiento. Y ese es el punto que quería aclarar. No podemos saltarnos el trámite normal de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros nacimos, lo primero que hicimos fue gatear antes de caminar. Después caminamos, después corrimos, después nos fortalecimos nuestro cuerpo físico para hacer otras actividades. Asimismo, son las enseñanzas espirituales. Primero, comenzamos por el estudio de lo básico, que es el que nos va a conducir a nosotros poder aprender el significado de muchas cosas espirituales y que acontecen en nuestra vida diaria. Lo otro es el tercer punto, que es conocer un poco más de nuestra esencia, que es Dios. Conocer un poco más de nuestra esencia como ese Dios viviente que vive en el corazón humano es algo verdaderamente necesario para el avance espiritual y para arreglar las cosas de nosotros allí en ese reino de los cielos, del cual tanto nos habló Jesús. Acá no podemos hacer una apreciación, si se quiere, mística o religiosa de este asunto de la espiritualidad, de lo que somos, seres espirituales que habitamos un cuerpo físico para poder utilizarlo, movernos aquí en este mundo y hacer lo que hay que hacer. Siempre en ese punto me recuerdo de un amigo mío que conocí hace como 50 años, un poco más de 50 años atrás, que un día conversando los dos me dijo: José, hay que vivir y hacer lo que se tiene que hacer. Hoy te lo digo a ti. Hay que vivir y hacer lo que se tiene que hacer. Que al fin y al cabo es lo más importante. Capítulo 2 del libro Primera de Pedro en la Biblia es lo que vamos a estudiar hoy. Es lo que vamos a analizar hoy. Ahora, en las investigaciones para ti y para mí, que son cosas más profundas, porque ya no se trata de la vida vista desde la óptica de aquí, de este mundo, única y exclusivamente, sino desde la óptica que obtenemos por el conocimiento de nuestra esencia. Veamos a qué me refiero. Lo primero en todo esto es que la Biblia nos dice que Dios es luz. Él es el Padre de las luces. Algunos quieren caerse a mentiras en el sentido de ver ese aspecto de luz como
esa forma de expresarnos con respecto a un conocimiento que nos lleva a un estado de iluminación, o sea, de conocer, de saber. Pero no estamos hablando aquí exclusivamente del saber. Acá estamos hablando de una condición primaria, una condición originaria, donde nosotros somos parte del Padre de las luces. ¿Cómo ocurre esto? Es una pregunta por demás válida. Esto ocurre porque nuestra vida, la cual consiste y está en lo que se conoce como espíritu, ese espíritu es producido por esa actividad espiritual del pensar y sentir. Es decir, por Dios en el centro de nuestro corazón físico. Produciendo esa actividad espiritual del pensar y sentir en nosotros. El punto es lo siguiente. Esa parte del Dios Altísimo, conocido como el átomo permanente de vida, allí, esa parte de Él, en su centro, es luz. En el centro de ese átomo, básicamente, como es energía pura, tanto de alta frecuencia como al principio de la baja frecuencia, que es lo que llamamos materia, ese espíritu es producido por la actividad de ese átomo permanente de vida dentro de nuestro cuerpo físico, a nivel de nuestro corazón físico. Y por su radiación, esa luz producida, esa energía producida por ese átomo permanente de vida, produce lo que nosotros conocemos como pensamientos y sentimientos, o sea, la actividad espiritual. En los tratados y las enseñanzas de nuestro Maestro y Señor Jesucristo aquí en la Biblia, nosotros aprendemos a trabajar con esa actividad espiritual a través de las enseñanzas de Jesucristo. Cómo trabajar con el pensamiento que va a modificar el sentimiento y todo cuanto hay alrededor. Eso es lo que en realidad produce las enseñanzas de Jesucristo para nosotros. Ahora bien, partiendo desde el punto de vista de que esa luz emanada por el átomo permanente de vida desde nuestro corazón físico, produce eso que llamamos el espíritu, que consiste en pensar y sentir. Es el que da lo que nosotros conocemos como la vida. Vida que es la que consiste en pensar y sentir. Esa es la actividad espiritual, ciertamente. Pero vamos a verlo desde como yo lo aprendí para dejártelo claramente. Esa sustancia electrónica que se encuentra por encima de nuestras cabezas físicas, dependiendo de 3 a 5 metros
dependiendo de nuestro grado de evolución en el cual nos encontramos. Entran, por lo que en estos cuerpos físicos y que en este mundo le hemos dado el nombre de chakra a un centro, a uno de los centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo físico, y pasa por allí a través de lo que llaman en la Biblia el hilo de plata, que es una sustancia espiritual o energética, y se ancla allí en el corazón, ese átomo permanente de vida, produciendo por su radiación esa actividad espiritual del pensar y sentir, que es lo que produce el espíritu, el cual es el que llamamos vida, el cual es el que nosotros decimos que es el que vivifica, el que produce la vida. Pero nada de eso no sucedería si no nos viniera desde arriba, desde el Padre de las Luces, que es esa sustancia sustancial que lo conforma absolutamente todo, tanto lo espiritual como lo material. Así nosotros le conocemos a esas dos polaridades de la energía de vida. En otros predios se le conoce como energía de alta frecuencia, que son los pensamientos, los sentimientos, el espíritu, y energía de baja frecuencia, que es lo que conocemos como materia, como el mundo material. Y esto también hay que saber. Ahora bien, aclarado ese punto, vamos a comenzar con la información metafísica de ese punto, la información espiritual a nivel profundo, por decirlo así, a nivel metafísico, como también se le dice, de la siguiente forma. El tratamiento que sobrepasa todos los tratamientos y que elimina y que hace superfluo a todos los grandes esfuerzos que uno puede hacer, apartando, incluyendo también a eso más bien de los decretos y las repeticiones que nosotros antes conocimos, se le reconoce como el tratamiento de tratamiento. Este tratamiento nos fue entregado a través de un órgano informativo llamado el Puente a la Liberación. Y está reseñado como una información del representante del Espíritu Santo ante este planeta para transformar el mundo. Bien, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver. Se trata de que nosotros, al abrir los ojos en la mañana, pensamos en el sol y nos vemos mentalmente, nos visualizamos dentro de él y afirmamos lo siguiente: yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, yo soy, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impurezas y sin imperfección. Yo le agregué que ahora me viste y me reviste con mi manto de luz brillantísima y purísima, la cual me hace invisible e invencible a toda creación humana para siempre. Gracias, Padre.
El objetivo es que una buena vez dicho esto, meditar esa afirmación que hemos hecho, pensarla, analizarla, meditar mucho acerca de ella. De la manera siguiente, que estás hablando la verdad de Dios para empezar por allí, porque tú eres un átomo permanente. El átomo permanente ese de vida, que es la presencia de Dios, esa parte de Dios en ti. Al visualizarte centrado en ese sol que abarca todo lo que te rodea, has automáticamente, en forma espiritual, ampliado el brillo y la radiación de tu átomo permanente de vida, que es la parte de Dios que tú tienes y que produce tu espíritu. Te has convertido en un foco en ese instante, un contacto, un agente de Dios. En eso es que te has convertido a través de esta práctica. Y todo lo que entra en tu radiación durante todo ese día se despierta a la presencia de Dios. Todo aquello en que tú piensas, todo lo que tú hables, lo que tú toques, lo que te rodee luego, por ley de atracción, queda en ese mar de vida. Está iluminado y ya no le quedan sino dos caminos. El primero, si el asunto es positivo, tiene que continuar perfeccionándose. Lo segundo, si es negativo, tiene que comenzar a purificarse instantáneamente. Lo más grande es que ya tu presencia lo ha envuelto en un rayo antes de que tú se lo hayas pedido. Porque tú, en tu meditación y afirmación de la mañana, y por virtud de eso, le abriste la puerta. Eso es todo. Eres en ese instante la presencia de Dios consciente y en acción. Lo has decretado con las palabras yo soy, que ya sabes que todo lo que se decreta con el yo soy pone en movimiento todo el poder de Dios y se hace instantáneamente, porque yo soy es Dios y ese es el nombre de Dios, el cual fue revelado a Moisés en el monte Horeb en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo. Allí ves el nombre yo soy. Y yo te aclaro que este yo soy es la traducción al español de Jehová, que es como se pronuncia en el antiguo idioma hebreo. Bien, vamos a practicarlo. Piensa en algo que necesita ser remediado, solucionado. Por ejemplo, el barrio pobre, los ranchos sin agua, sin cloacas, sin luz y sin comida. No hagas nada, solo piensa la verdad de Dios, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Toda esa gente posee el átomo permanente
también en su corazón. Son también cada uno la presencia de Dios que al haber sido contactadas con tu pensamiento en ellas, entraron en tu radiación sin darse cuenta, son iluminadas con tu sol espiritual generado por la presencia yo soy en ti y ya forman parte de tu océano de vida. Ya no pueden continuar como lo han estado. Ahora tienen que comenzar a purificarse de la imagen de miseria, de desempleo, de hambre, de enfermedades que las han tenido hundidas en esa oscuridad. Bien, piensa ahora en algo que esté en tu ambiente más inmediato, referente a un familiar, a un amigo, a una amiga, o sea, algo que tú puedas comprobar después. Piénsalo nada más, conociendo la verdad de tu átomo permanente, su presencia de Dios, y puedes repetir tu afirmación que hiciste en la mañana cuando abriste los ojos. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitaciones, sin tiempo ni edad, sin impurezas y sin imperfección. Gracias, Padre. Ya está. Puedes repetir esto tantas veces como tú quieras para satisfacerte de que has hecho algo por ese caso. Pero siempre que tú hagas tu tratamiento al abrir los ojos, no hay necesidad de hacer más nada. Verás, como poco a poco el tratamiento se te va a ir extendiendo él solito y encuentras que todo el día, en todas las circunstancias, te acude a tu mente hasta que siempre estarás consciente de la presencia de Dios en ti y en los demás, en todo lo que te rodea y en todo lo que existe. Basta con pensar en Dios para que Él entre, domine y perfeccione. Me nace un amén. Y lo digo, amén. Ahora bien, antes de entrar en esta parte de Primera de Pedro, capítulo 2, yo te quiero hacer la siguiente salvedad. Ya tú ves, comenzamos por algo bien profundo, un tratamiento espiritual desconocido para mucha gente. Pero ahora ya, una buena vez informados al respecto de la presencia de Dios en cada uno de nosotros, hemos de asumir que las cosas en este mundo es tal y cual como lo dice la Biblia. Y te lo voy a recordar qué es lo que dice.
Hermanito, hermanita, amigo, amiguita, es lo siguiente. El mundo llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Entonces, para muchos es imposible discernir ciertas cosas espirituales porque en realidad tienen una inversión en el conocimiento y en los valores espirituales. En las cosas espirituales, ellos lo están viendo desde la óptica terrenal. Pero de acuerdo a la palabra, el espíritu es el que vivifica, el espíritu es el que produce la vida. Así que desde allí, desde el espíritu, es donde tenemos que hacer nuestro trabajo. Ahora quiero aclararte esto dicho por este apóstol del cual vamos a leer, que es el que se reconoció, el que dijo Jesús en la Santa Cena: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Por lo menos a nivel bíblico, eso se dijo por parte de Jesús. Bueno, sin embargo, vemos la trayectoria de Pedro una buena vez que su maestro espiritual fue interpelado por este mundo y los acólitos de Satanás. Y cuando digo los acólitos de Satanás es porque, como ya estamos en la Biblia, aquí ya vemos que ese personaje, Satanás, el cual es el padre de las mentiras y del cual, cuando se habla de él, de la mentira misma es que se está hablando, vemos que tiene una utilidad dentro de la doctrina, porque Dios usa hasta el diablo para bendecir. La utilidad de Satanás allí es que nosotros podamos ver lo que sucede cuando nosotros estamos fuera de la verdad de Dios, que es el camino correcto de Dios, enseñado por Jesús, donde Jesús nos explicó que conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres. Que Dios es la verdad porque también explicó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No creo necesario, pero lo voy a hacer, recordarte de que en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo, el nombre de Dios revelado a Moisés en el monte Oreb, en nuestro español, significa y se pronuncia yo soy. Por eso no podemos extrañarnos cuando Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque si vemos el asunto detenidamente, para empezar, Dios es la vida. Y si tú no tienes vida, tú no existes ni en este mundo físico, ni en el mundo espiritual tampoco. Así que no puedes ir a ningún lado porque tú no existes. Entonces, para llegar al Padre, tienes que estar en Él. Tienes que ser uno de esas personas que están vivas, encarnadas en este mundo, y que pasaste por aquí, por este mundo, y ya te fuiste, y estás en el mundo espiritual, porque, como lo dice la palabra, el espíritu es el que da la vida, el que vivifica.
Y eso no adolece de el paso a la eternidad, todo lo contrario. El espíritu en realidad se ha conservado, de acuerdo a la palabra, desde antes de la fundación de este mundo para estar aquí. Es verdaderamente lamentable que algunos no sepan de que esta no es la primera vez que han estado por aquí, en este mundo. Pero eso ha pasado, porque el Espíritu del Padre en realidad ha tomado consecuentemente varios cuerpos aquí en este mundo. El punto de partida es que nosotros hemos sido larva, hemos sido mata, hemos sido piedra, hemos sido animal, hemos sido hombre, hemos sido mujer. En la etapa humana hemos sido malos, hemos sido buenos, hemos sido ricos, hemos sido pobres, hemos sido ignorantes, hemos sido sabios. En realidad, la evolución ha sido franca. Y todavía, al estar acá presentes, estamos exclusivamente para irnos purificando y para ir evolucionando a nivel espiritual, que es nuestra ciudadanía conforme a lo refleja la Biblia. Somos ciudadanos celestiales, o sea, espirituales. El espíritu no va a morir por una puñalada, por una bomba atómica, por ser aplastado por una pedrada, no. El espíritu prosigue. Lo que puede dañarse es el vehículo físico, el cuerpo físico que utilizamos para hacer nuestras cosas acá en este mundo mientras que estamos aquí. En este punto, a donde te quiero llevar, ventilándote todo este conocimiento, es lo siguiente. Hay uno de los versículos donde el apóstol Pedro dice lo siguiente. Ahorita yo les doy leche espiritual porque ustedes no están preparados para alimento sólido. Él ya había afirmado la niñez espiritual en la cual se encontraban muchos de los que estaban por allí presentes. Y las cosas más profundas, que es lo que él llama sólido, realmente pues es lo que en realidad fue mostrado en su debido momento. Aquí vamos a comenzar en este capítulo 2, para entrar en contexto, la lectura primero. Y esto comienza así, con la recomendación más idónea. Desechando toda inmundicia, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda calumnia, deseen ustedes como niños recién nacidos la leche espiritual
pura, para que por ello crezcan para la salvación. Ese es el llamado. Tenemos que tener ese conocimiento espiritual puro de la verdad de Dios en nuestra vida para que podamos crecer para nuestra salvación, ya que esa verdad de Dios, esa palabra de Dios, es de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Santiago, la palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas. Ahora bien, si es que han probado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva y rechazada ciertamente por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual, yo agrego en la verdad de Dios, y un sacerdocio santo, porque eso es a lo que te va a conducir la verdad de Dios, para ofrecer sacrificios espirituales, que es el abandono de todas esas malas costumbres del pensar y el sentir, el hablar y el actuar, en muchos casos. Esos sacrificios espirituales son agradables a Dios por medio de Cristo. Por lo cual también contiene la Escritura lo siguiente: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Y ahí quiero agregar lo siguiente: el llamado a conocer la verdad para ser libres es de parte de Jesús, no de parte de Martínez, del hermano Martínez, no de parte de la congregación Fu o Fa, ni del pastor Tin o Tan. No, ese llamado es directo de Jesús y dice justamente eso, que esa verdad es la que nos hace libres. Él es, pues, honor a ustedes los que creen, pero para los que desobedecen es la piedra que los edificadores desecharon. Esta ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo y roca de escándalo para aquellos que, desobedeciendo, tropiezan en la palabra, para lo cual fueron también señalados. Mas ustedes, amados, amadas, son linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en el tiempo pasado no eran ningún pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios,
que en el tiempo pasado no habían alcanzado la misericordia de Dios, pero que ahora han alcanzado la misericordia de Dios. Amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que están batallando todo el tiempo contra el alma, manteniendo su conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos están murmurando de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras que por el Señor van a ver. Por causa del Señor están pues sujetos a toda autoridad humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como a los enviados por él para castigar y para castigo de los malhechores y para loor de los que están haciendo el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar a los ignorantes de los hombres insensatos. Actúen como libres y no como los que tienen la libertad solo como pretexto para hacer lo malo, sino más bien como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos amos y afables, sino también a los amos rigurosos, porque esto es elogiable, que alguno, a causa de la conciencia ante Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Porque, ¿qué mérito tiene si al pecar ustedes son abofeteados y lo soportan con paciencia? Pero si al estar haciendo el bien son afligidos y lo soportan con paciencia, esto realmente es agradable delante de Dios. Porque para esto fueron llamados, pues también a Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que podamos seguir sus pasos. Quien no cometió ningún pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no profería ninguna amenaza, sino que se encomendaba al que juzga justamente, que es el Padre Celestial. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas y sus llagas hemos sido sanados. Porque ustedes eran como las ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al obispo de sus almas. Amén.
El objetivo principal, el regreso a ese obispo y pastor de nuestras almas, que es Cristo, el cual es nuestra vida aquí y que en este instante y en este día está produciendo para ti, como siempre lo ha hecho, tus pensamientos y tus sentimientos, que tú utilizas para manifestar aquí en este mundo tus palabras y tus acciones. Y el otro punto con respecto a esto es de que ese pastor y obispo de todos nosotros vive allí en ese reino de los cielos, el cual nos enseñó Jesús, el camino y dónde queda ese reino de los cielos. Ese es el mismo reino de los cielos que dice: no diréis helo aquí, helo allá o helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Desde allí, desde el reino de los cielos, es donde se producen nuestros pensamientos y sentimientos, nuestra actividad espiritual, nuestro espíritu pernocta allí y la vida de ese espíritu de nosotros, cada uno, es esa: pensar y sentir todos los días de nuestra existencia en este mundo. Jesús nos enseña a trabajar con esa actividad espiritual de Dios, con estos dos aspectos de Dios muy conocidos pero poco entendidos: la verdad y el amor, los cuales han de ser para nuestro propio bien el norte de nuestra vida. Porque, como ya sabemos, el pensar y el sentir son una simbiosis, están unidos. Piensas lo bueno, sientes lo bueno. Piensas lo malo, sientes lo malo. Y así es como vamos reconociendo nosotros mismos, sin ser eruditos, vamos reconociendo cuál es el malo verdaderamente y cuál es el bueno. Y así en todas y cada una de las áreas de la vida, esa luz que produce la verdad a nivel espiritual nos permite a nosotros ver cuál es la verdad de nuestra vida y en nuestra vida, y nos permite saber todo lo que no sabíamos, nos muestra todo lo que no sabemos. Por eso es tan indispensable para nosotros el profundizar en las enseñanzas de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Porque de no hacerlo así, nos arriesgamos a ser como el que va a la playa, pero por no saber nadar, no goza de echar una nadadita allí, se tiene que quedar en la orilla. Aun cuando rimbombantemente, cuando llega a su urbanización, casa o barrio, tú vengo de la playa, estaba en la playa. Y esto también es necesario para nosotros tenerlo bien claro, que dentro de todo las
enseñanzas espirituales, tenemos que estar claros en este punto. El conocimiento profundo de algo nos libera totalmente de ese algo. Y allí justamente fue en estos días en un live que puse el ejemplo del carro, la persona que no lo sabía manejar y que luego aprendió a tener ese conocimiento y la práctica y ya más nunca tuvo miedo de qué iba a hacer con esa llave, dónde quedaba el freno, dónde quedaba la chola, dónde quedaba los cambios, dónde quedaba cómo manejar, cómo llevar el volante. Ya no tuvo más miedo ni duda, pues el conocimiento desterró la duda. Es decir, se cumplió esa palabra que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, la traducción es la fe viene por el conocimiento de Dios y su mundo espiritual. Así de sencillo. Y de eso se trata nuestros estudios, porque recuérdate que como tenemos una vida también, aparte de que Dios es vida y es nuestra vida, entonces tenemos que aprender a cómo conducirla. Y ese conducirla tiene que ver mucho cómo pensamos y cómo sentimos, qué aprendemos y qué no sabemos. De eso se trata. Por hoy vamos a dar por terminado este live con la oración acostumbrada. Padre Celestial, muchas gracias por el libro Primera de Pedro y su capítulo 2. Gracias por las palabras que pudimos leer y analizar aquí en esa Primera de Pedro, amado Padre Celestial. También te doy las gracias, Padre, por el discernimiento acerca de esos tratamientos espirituales que para muchos eran desconocidos, pero que ya algo en su interior les está permitiendo ver de que hay cosas profundas en el Señor, que es nuestra vida, de los cuales nosotros podemos echar mano para tener una existencia en los mejores términos. Y también la salvación de nuestras almas, como lo dijo Santiago. La palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, y tenemos que sostenernos allí y buscar las maneras de practicarla, buscar el conocimiento de cómo se practica esto, de la verdad de Dios en nuestra vida y cómo podemos ampliar ese concepto que ha estado un poco reducido en nuestras vidas. Esto es para nosotros vital. Esa verdad, indiscutiblemente, es Dios, es un aspecto de Dios. La bajada del Espíritu de verdad aquí a nuestras vidas es un hecho. Pero Dios no forza a nadie. Si tú le permites que haga vida en ti, como lo dijo Jesús, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Así es el practicar la verdad en nuestra vida. Practicar la verdad de Dios en nuestra vida es abrirle la puerta a esa parte de Dios, a ese aspecto de Dios conocido como el Espíritu de verdad, el cual Jesús nos mencionó en muchas y en todas las ocasiones, para ser exactos. Ese mismo que Él dijo que el mundo no lo conoce, no lo puede aceptar porque no lo conoce. Yo sé en el Señor que tú muy en el fondo le conoces y lo puedes entender. Y en base a eso, pues, prosigo dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre, el gran yo soy, conocido como Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor Jehová. Gracias, Jesucristo, por toda la excelencia de tu conocimiento. Gracias por tu infinito amor, verdad y vida, por tu deidad que nos permite saber que realmente lo que llaman santidad a nivel espiritual es luz, como no tanto nos lo ha reseñado la Biblia. Creo que algunos todavía se dan cosas, pero que en realidad hoy por hoy se están iluminando con esa luz. En realidad, Señor, muchas gracias porque hoy has abierto la puerta del reino de los cielos nuevamente para que nosotros nos podamos sumergir allí y podamos ver cada día más todas las grandes bondades de tu reino espiritual en el cual siempre hemos pernoctado y seguiremos por la eternidad, solo que ahora en el nombre de Jesús queremos hacerlo mejor con la excelencia de su conocimiento. Y en el nombre de Jesús te doy las gracias por todo esto. Amén y amén. Muchas bendiciones a John Lemon, a Dron, a Jesús Martínez. Bendiciones. Claro, claro. Alfredo Alonso está en el mundo espiritual ya, hijo, para que usted sepa. Una buena vez que Dios retira eso que llaman el cordón de plata aquí en la Biblia, que es la unión a través de ese hilo espiritual que nos conecta con el Señor, ya Él lo retira, automáticamente pasamos al mundo espiritual. Y allí es donde Él se encuentra. Ya eso que queda allí es el vehículo físico, el cual era su cuerpo físico, y ya eso no está. Ya eso quedó allí y eso ya es como dice la palabra. El polvo vuelve al polvo. Y el alma a el Padre de los Espíritus, que fue quien lo dio. En este punto, Señor, por tu palabra decir,
que nosotros todo lo que pidamos creyendo que lo recibiremos. Recibe por si acaso cualquier extravío en el camino, que no lo creo porque tú no permites eso nunca. Permite que el alma de Alfredo Alonso se encuentre en buen resguardo allí hasta la llegada e instalación del Tribunal de Cristo para toda la humanidad encarnada y desencarnada. Permítele allí. Sabemos que, como dijo Jesús, allí en el mundo espiritual ya no nos daremos en casamiento, ni recibiremos en casamiento a nadie, seremos como ángeles. Señor, gracias, porque Alfredo Alonso es un ángel ya allí, un ángel más en el mundo espiritual. Y en el nombre de Jesús y la excelencia de su conocimiento, por eso te doy las gracias también. Amén. Bendiciones para Leonardo Mora, para Rafa Ramírez, para Jorge Gutiérrez. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, sin excepción, porque la realidad es que Dios no hizo acepción de personas y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tener esa misma actitud, no hacer la acepción de personas. Aunque estamos claros de que Dios ha guardado en prisiones eternas a esos ángeles que no guardaron su dignidad. Y a otros los llevó al juicio del fuego eterno. En este punto, nosotros tenemos que estar claros en todas estas cosas. No podemos o no debemos, sí podemos, porque en realidad muchos lo hacemos a veces. El mandato es: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y todo lo que quisiereis que los hombres hagan con vosotros, id vosotros y hacedlo con ellos. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas a los demás, de todas maneras igualito lo vas a pagar. En cualquier momento alguien te va a venir y te lo va a hacer a ti. Más temprano que tarde o más tarde que temprano. Pero va a ocurrir. Es una ley espiritual y se cumple. Se llama causa y efecto. Bendiciones a Efraín. Dios le bendiga el bien a Efraín también. Y bendiciones para todas estas personas que ahorita en realidad ya han pasado por el live, como siempre frecuentan, han tomado la información necesaria para lo que están estudiando y pues han proseguido. Bendiciones para ellos también. Bendiciones para Milán, bendiciones para Hiper, bendiciones para Ismael, para Pablo Vega, para Unión. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. En especial quiero traer a colación una palabra dicha en el Evangelio de San Juan. Esta palabra fue dicha directamente por Jesús
Y tiene que ver con un problema doctrinal que tenían los escribas y los fariseos. Un problema donde ellos creían ser las últimas limonadas del desierto, en vista de ser poseedores muchas veces, más que todo materialmente, de los rollos de la ley y de las enseñanzas de los profetas. Pero que, como dijo Jesús en más de una ocasión, pues no entraban y ni dejaban que los demás entraran, porque no estaban dando la información como debería ser. En esta misma medida, y ya ellos buscando a Jesús para matarlo, porque en un momento en el Sanedrín, él dijo, cuando le preguntaron que si era hijo de Dios, él dijo, yo soy. Y ellos se rompieron la ropa y dictaminaron que era un digno de muerte. Él los encontró en una de sus caminatas que ellos iban haciendo, él también iba haciendo su caminata para algún lugar y de pronto los encontró en una parte del pueblo y le dice, ¿por cuál de todas esas buenas obras que yo he hecho ustedes me van a matar? Ellos, en el medio de su entendimiento que tenían, su ignorancia al respecto, ellos se hacen toman la actitud inocente, una actitud como si fueran inocentes y dicen, no, por ninguna buena obra nosotros te vamos a matar a ti nosotros te vamos a dilapidar porque tú siendo un hombre te haces Dios, porque tú dijiste que eres hijo de Dios. Él les contesta con otra pregunta. Que ellos podían corroborar allá en los escritos de los antiguos profetas y de la ley de Moisés. ¿Acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y si la Escritura llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios, ustedes, al que Dios santificó y envió a este mundo, dicen, blasfemo es, digno de muerte. Esa cita es Juan 10:34, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34. Ahí puedes leer y ponerte en contexto con respecto a esto que te dije. Muchas bendiciones por allá a Rubén Hernández, a Diego también, a Ismael, bendiciones, a Martinona, Dios lo bendiga, a ellos, Dios lo bendiga. Muchas bendiciones para María Dolores. Bendiciones en general a todos los asistentes
a los estudios espirituales en el live de la iglesia virtual. Aquí en la plataforma TikTok Live. Y recuerdo una vez más que si usted desea revisar todas las informaciones, ver las predicaciones que sean necesarias para hacer sus investigaciones, usted puede acudir a la plataforma YouTube, al canal de la iglesia virtual, y allí están todas las predicaciones hasta el sol del día de hoy. Y también en la plataforma Facebook, allí ustedes pueden ver en la página de Iglesia Virtual todas las predicaciones que se han subido hasta el día de hoy, A Julieta Flores también, que Dios la bendiga.